El miércoles pasado estuvimos en el culto de oración y el hermano Gustavo habló de un capítulo en especial, no de todo, pero casi, sí, casi todo, en cuanto a algo que estuvo explicándonos el miércoles y me llamó la atención tres palabras que quiero traeros hoy, que de hecho es el título de este mensaje, y es ¿quién ha creído? No sé si os acordáis, los que habéis estado el miércoles, de lo que habló nuestro hermano Gustavo, pero él usó el libro, en el libro de Isaías, del capítulo 53. Y ese es el título del mensaje, ¿quién ha creído? Así que vayamos a Isaías, capítulo 53. Vamos a estar allí estudiando un poco. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una vez más, Padre, gracias te damos por permitirnos poder abrir tu palabra con absoluta libertad, Padre, y de esa manera poder estudiarla, poder intentar escudriñarla un poco y aprender más de tus preceptos, más de tus cosas que nos las tienes guardadas a tus hijos en tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Y es en el nombre de Jesús que te pido que seas tú permitiéndonos poder tener el discernimiento, el entendimiento abierto para esta predicación, Padre, para este capítulo de Isaías, que seas tú hablándonos a través de él y permitiéndonos poder tomar acción en nuestras vidas y darnos cuenta de lo que estemos fallando, Padre, poder remediarlo y seguir una vida santa como la que tú esperas de cada uno de nosotros como hijos que somos. Como siempre te pido, Padre, pon o quita en un servidor lo que sea tu voluntad para poder llegar al corazón de nuestros hermanos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién ha creído? Muchas veces pensamos en cuanto a
Siempre hay un versículo que lo tenemos en la punta de la lengua cuando alguien hace algo malo, que dice, por sus frutos. ¿Qué más dice? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Cuando alguien hace algo malo, decimos, por sus frutos los conoceréis. Alguien se va de la iglesia, por sus frutos los conoceréis. Te hace alguna jugada a ti sucia y dice, por sus frutos los conoceréis. Y siempre estamos con los dedos, y nosotros los santos, claro, cuando realmente todos pecamos. Y como decía nuestro hermano Julián esta mañana, el que no peca de una cosa, peca de otra. Pero no somos quien para juzgar el pecado del otro. Yo creo que sí que somos quienes para darnos cuenta en lo que estoy fallando yo. Y es lo que debemos hacer. El hermano Julián estaba hablando en cuanto a Daniel, en el capítulo 5 de Daniel, del libro de Daniel, capítulo 5. Y estaban estos hombres que querían... Bueno, la verdad, su voluntad era adivinar lo que había escrito en la pared, pero lógicamente no pudieron. Hasta que llegó Daniel y le dijo lo que se había escrito en la pared. Y me dio que pensar, dije, a ver, cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, según los eruditos, tendrían sobre 17 años... 18, por ahí, más o menos, tenían una edad muy corta de vida, estaban en la plena flor de la juventud, y cuando fue Daniel a decirle a este rey en funciones, se puede decir, iba a decir Jeremías, Belsasar, más o menos también dicen los eruditos en la materia, que tendría sobre 70, 80 años, más o menos. O sea, que entre 20 y 70 habían pasado, ¿cuántos años? 50 años. Independientemente de que el rey Belsasar hubiese escuchado de él o no, o hubiese escuchado de él y no le importó, porque como bien decía el hermano, primero llamó a los otros supuestamente adivinos, pero yo lo que quería resaltar era el testimonio de Daniel durante esos 50, 60 años. De pronto estoy equivocado, soy humano. Yo no encuentro en ninguna parte que se hable que Daniel haya hecho algo, pero Daniel vio a esta mujer y cayó, o Daniel mandó a matar a esta, o Daniel por accidente en su rabia mató a este, o Daniel se metió a una viña y se emborrachó, o Daniel persiguió Yo realmente en cuanto a Daniel y a José, con Faraón, yo la verdad no veo el que llega, uy, pero es que Daniel, como podemos hablar uy, es que Moisés, es que Abraham, es que David, es que Saulo era como era, es que... Pero Daniel nos da un claro ejemplo de fidelidad y de testimonio del Señor, que pasando 50, 60 años, y aún lo tenían por un hombre de Dios. En su entendimiento entenebrecido, porque no se puede decir otra cosa de este rey, decía que él tenía luz y era ungido por los santos dioses, cuando realmente dioses solo había uno, en mayúscula. Y él mantuvo todo ese tiempo, su testimonio, como lo mantuvo. De hecho, habló con la autoridad que habló de parte de Dios, lógicamente usado por Dios a Nabucodonosor, pero con esa misma autoridad habló 60 años después a este rey. Y entonces yo me ponía a ver la trayectoria de este hombre, y es que es un ejemplo digno de seguir, porque realmente lo vemos allí en el libro de Daniel, y seguiremos viendo con la ayuda del hermano los domingos la trayectoria porque Daniel seguimos viendo cosas que ha hecho Daniel allí. Aún
Aún faltan muchos, sino que se lo pregunten algunos leones. Lo que pecó Daniel, ya iremos viendo, pero fue un hombre de testimonio. Sí que es cierto, como digo, que en la Biblia hay muchos asesinos, hay muchos adúlteros, perseguidores de la iglesia, mentirosos, y aún así se arrepintieron y fueron hombres de Dios, que de hecho están registrados en la Biblia junto con sus errores, igual como estamos tú y yo. Lógicamente, en la Biblia ya no podemos estar registrados sencillamente porque el canon está cerrado. De Génesis a Apocalipsis es la revelación de Dios. No esperes la revelación de Dios en un sueño, porque eso fue anteriormente, antes de cerrarse, la revelación de Dios. La revelación divina la tenemos de Génesis a Apocalipsis. No esperes, me voy a acostar a dormir porque voy a esperar la revelación de Dios. Para el día siguiente, levantarme y decir, Dios me ha revelado tu pecado. O sea, no el mío, no, el mío, claro que no. Dios me ha revelado el tuyo. Y tienes que hacer esto y esto y esto. Arrepiéntete, pecador. El mío no. El mío no me lo revela el Señor, ¿no? O me lo revelará, pero dirá, pero no le digas a nadie el tuyo, que tú eres, ¿cómo se dice aquí en España? Tú tienes enchufe, ¿no? Tú tienes enchufe conmigo. No le digas nada, pero a los demás sí, arreales por todos los lados. No. Sino nos vamos a poner a confrontarnos con la palabra de Dios, que es un espejo, en el cual nos reflejamos y lógicamente, si leemos bien y miramos bien en este espejo, nos damos cuenta que muchas veces fallamos. Y según este capítulo, lógicamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando todo lo que va a padecer, todo lo que va a hacer, única y exclusivamente por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Siempre que leo este capítulo me voy a ese versículo donde dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, humanamente el Señor Jesucristo estaba sufriendo, pero no le dio más importancia a eso, sino a la voluntad de Dios. Y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Como primer punto es creer. Como el título, ¿quién ha creído? Pues este es creer. Y están los primeros dos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Muchos estudiosos de la palabra dicen que el Señor Jesucristo no era tan hermoso como lo pintan en estos cuadros, que inspira una ternura y una cosa preciosa. Dicen por este versículo, porque aquí dice que no, sin atractivo. O sea que no podemos saber exactamente, porque no lo sabemos, no vivimos en ese entonces. Pero yo sí que creo de que el Señor era una persona normalita, como nosotros. No era ni muy guapo, ni muy feo, ni muy alto, ni muy bajito, ni muy gordo, ni muy flaco, pero sin pecado. Y eso era lo que lo diferenciaba del resto, por muy guapos o muy feos que fueran. Eso era lo que más diferenciaba de él. Pero, ¿quién creyó en este anuncio? Y esto lo podemos trasladar miles de años después, a día de hoy. ¿Quién cree el anuncio del Evangelio del Señor hoy en día? Porque el anuncio del Evangelio no es otro que el Evangelio, ¿qué quiere decir? ¿Alguien lo recuerda? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, si yo voy a hablar del Evangelio, de esas buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias que voy a dar? Lógicamente, que tú eres pecador, pero tenemos un Salvador que vino y murió por esos pecados que yo cometí, y si yo acepto ese hecho, pues soy salvo. Punto. Otra cosa es a partir de allí, la santificación de cada uno, que empieza a trabajar en ella todos los días, porque ahí tenemos faena, cada uno de nosotros trabajando nuestra parte
espiritual y nuestra parte del carácter, del temperamento. Tenemos que trabajar, no hay días festivos, hermano. Para un hijo de Dios no hay vacaciones. ¿Cómo que no, pastor? Si yo me voy de vacaciones, no estoy diciendo físicamente. Ojalá y tengas unas buenas vacaciones este año. Ojalá y nosotros pudiésemos irnos de vacaciones. Pero el hecho de que yo esté de vacaciones no quiere decir de que estoy de vacaciones cristianas. Y voy a hacer lo que yo quiera. ¡Hala! Pues me voy a la playa, ¿cómo se llama? Nudista, porque yo estoy de vacaciones. Yo aquí estoy libre. No, por muchas vacaciones que tengas, te aconsejo, como hijo de Dios, no como pastor, te aconsejo como hijo de Dios que somos, cada uno, de que si yo tengo vacaciones, es porque con anterioridad te lo has planeado, ¿verdad? A ver, yo quiero ir este año, a ver, ¿cuánto tengo? A ver, sí, quiero ir yo qué sé, Andorra. Voy a ir a reservarme un par de semanas, pobremente, en un hotel 5 estrellas. Y voy a alquilar este coche y vamos a alquilar ¿el qué? A reservar las plazas en el hotel, pero pensión, bueno, hay otra cosa que es más que pensión completa, ¿cómo se llama? Es que ni lo sé. Todo incluido, porque van con una pulsera, todo incluido. Voy a pagar eso, claro, tú te organizas todo, pero dentro de todo el plan que estás haciendo, ¿se te ha ocurrido buscar cerca del hotel donde voy a estar? ¿Cuál es la iglesia más cercana para yo ir ese domingo que voy a estar allá? ¿Se te ha ocurrido alguna vez hacer eso? O simplemente, no, yo estoy de vacaciones, que se olviden de mí. Pues como hijos de Dios, en esa pregunta, ¿quién ha creído? Tenemos que decir yo, pero no con voz audible, sino con tus actos. Yo me voy de vacaciones, pues amén, me alegro. Pero allí donde voy, ¿cuál es la iglesia más cercana que yo pueda ir a congregarme? No, es que como voy entre semana, vale, abren un miércoles, sí. ¿Dónde está más o menos para ese día dedicar esa hora o esas 2 horas para ir allí, a alabar a Dios? Eso es lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. Pastor, estoy de vacaciones. Sí, te queda el resto de la semana. Solamente debes de buscar dónde congregarte al sitio donde vayas, da igual. Iglesias cristianas de sana doctrina, aunque hay pocas, pero a donde quieras ir. No, es que me voy a Estados Unidos. Pues amén, mejor. Ya quisiera yo ir a Estados Unidos y tener algunos conocidos y decirle, oye, allí en España hay un rinconcito que se llama Villarreal que necesitamos de vuestra ayuda. Pero debemos, nuestra faena, aparte de buscar, no, es que yo soy buen administrador, yo me lo cuadro todo antes de ir, ¿vale? Pero dentro de lo que te cuadras, esos planes, está incluido a la iglesia donde vas a asistir ese domingo que vas a estar allá. Pues si no lo has hecho, pues aún estás a tiempo de hacerlo. Anda, pues ahora que me dices si yo voy a ir a Aruba, pues voy a preguntar allí una iglesia cristiana por allí donde hay y así me programo para ir ese día. Debemos creer en ese anuncio sobre quien se manifestó el brazo de Jehová, tal cual como dice el versículo 1. Debemos demostrar de que creemos en el Señor en cuanto a esto. El segundo punto es que también debemos ser conscientes. ¿Conscientes de qué? Miremos los versículos del 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde podemos ver que el Señor Jesucristo pasó lo que pasó? Es que lo que normalmente decimos es que toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Decimos que acción y reacción, ¿no? Toda acción tiene su consecuencia. Si tú actúas de buena manera, pues las consecuencias van a ser buenas. Si actúas de mala manera, pues las consecuencias van a ser igual de malas. Pero, decidme aquí, desde el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho él como para hacer esto? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, no las suyas, porque era perfecto, o es perfecto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas todos nos descarriamos como ovejas. Que por cierto, hay una canción muy hermosa que no la cantaremos hoy, pero Visión Pastoral se llama. Eran 100 ovejas, las de su rey. Este pasaje a veces es un poco mal interpretado, porque se piensa en el sentido eclesial, en el tema de la iglesia. Quiero aclarar esto porque muchos a veces tienen un poco ahí el norte un poco con la brújula, no en la dirección que es. Esos versículos no hablan de la iglesia. Esos versículos no hablan de que si un hermano se va de la iglesia, el pastor tiene que ir a buscarlo, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dejó 100 ovejas para ir a buscar la que se había perdido. Cuando un hermano se va de la iglesia, ese hermano no está perdido. Ese hermano sigue siendo salvo. Estos versículos de lo que hablan es de tú, como pastor que eres, de otras ovejas que no conocen del Señor, vayas y prediques de la palabra de Dios para que esa oveja pueda venir al redil de las ovejas que ya somos salvas. ¿Me entendéis más o menos lo que quiero decir? No se trata de que el hermano Roger se fue y entonces yo como pastor estoy en la obligación de que tengo que ir donde él y venga, hermano Roger, que es que si no me peina, venga, yo te peino, dame el cepillo, yo te peino, pero venga, regresa a la iglesia que te queremos, porque es que esa es mi función. El Señor Jesucristo dice que él se fue y dejó y descuidó el resto porque tenía que ir por el hermano Roger, que este es muy rebelde y me toca que traerlo a palo, pero lo traigo. No es esa la dirección que debemos de tener para estos temas. Simplemente las ovejas descarriadas son los que no conocen del Señor. Y nosotros, aunque nos creamos descarriados, somos salvos. Y nuestra tarea es hacer cumplir Mateo 28, los últimos versículos. ¿Qué dicen? De hecho, el Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Aparte del mundo, ¿no? Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina el libro de Mateo con esa frase tan preciosa que dice, y yo estaré con vosotros este fin de semana. Venga, va, estaré todo verano. Venga, que me habéis pillado de oferta, estaré este resto de 2024. No, dice, estaré con vosotros todos los días de tu vida. Si el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo nosotros para demostrar ese amor del Señor por mí ante los que no le conocen? Es lo que tenemos que hacer. El primer punto era creer y el segundo es que tenemos que ser conscientes de que debemos de creer, pero no solamente de corazón, sino de acción. Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo soy salvo porque recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, acepté el sacrificio que Él hizo en la cruz por mis pecados y eso me hace salvo. Amén. Pero ya está.
Vale, como ya soy salvo, muchas gracias por todo, hasta luego, me voy a vivir la vida que quiero, yo ya soy salvo. Esa no es la tarea de un cristiano. Por eso en Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Debemos de demostrar esa salvación porque fuimos hechos para buenas obras. Hacemos buenas obras no para salvarnos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Y es de lo que está hablando Santiago en la carta de Santiago. Debemos de hacer buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Pero tenemos que hacerlas. Lo que pasa es que como en la iglesia somos 200, pues que vayan los otros 199. Tampoco es que uno que no vaya, yo es que tengo pereza de ir hoy, sí, pero como tú piensas, los otros 199. Y entonces la iglesia está avanzando de ninguna manera. Yo siempre suelo decir, es que cuando decimos nosotros, eso me suena como autobús. Te sientas en el autobús y nos vamos. No, tú tienes que pensar yo. ¿Qué estoy haciendo yo? No, es que el hermano y la hermana están activos en la iglesia y están llevando la obra adelante. Sí, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo soy hijo de Dios. Pues amén. No, yo soy miembro de la iglesia. Pues amén. ¿Y qué estás haciendo como miembro? ¿O cómo se ve un miembro muerto en el cuerpo de una persona? Cuando vas a coger esta mano y tienen que, cuando tuve las cirugías en la muñeca, me dormían, me pinchaban las agujas por aquí y este brazo quedaba, vamos, totalmente muerto. Yo tenía que cogerlo porque si no para ir al baño, porque si no me golpeaba con la pared y ni siquiera sentía. Después es que me tendía el dolor cuando me despertaba de la anestesia, pero eso somos nosotros. ¿Qué pasa? Que estamos anestesiados en la iglesia. Soy un miembro, sí, somos miembros, que de hecho los miembros menos activos son los que más quieren compromiso para los demás. No, pastor, tenemos que hacer esto. Muy bien, sí, pero que lo hagan los demás. Yo los animo, pero es que yo hoy no puedo. Pastor, vamos a hacer pero yo no puedo. Pero hacerla, que estaré orando. Es un miembro así, mira, igual. Eres miembro, pero al final no lo eres. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que creer, sí señor, pero demostrar que creemos. Tenemos que ser conscientes de lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Tenemos que ser conscientes. Y como tercer punto debemos demostrar. Debemos demostrar esas cosas. Yo quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué tal estás con la voluntad de Dios? ¿Y qué tal estás con tu voluntad? ¿Sabes una cosa? Muchas veces a muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no nos gusta. Nos molesta un poco que nos digan, mira, ¿tú eres hijo de Dios? Amén. Pues muy bien, me alegro por eso. Gloria a Dios, aleluya, como lo quieras decir. Pero al ser hijo de Dios, has entrado en un compromiso con el Señor. Y uno de esos compromisos, ¿sabes cuál es? Hacer su voluntad, no la tuya. Yo estoy comprometido con el Señor a hacer su voluntad, no la mía. Pastor, es que yo no entiendo la voluntad de Dios. A ver, dime tú, ¿en qué versículo? Dímelo. ¿Dónde está de que tenemos que entender la voluntad de Dios? ¿En qué versículo está? Te ahorro el tiempo, no lo busques porque no lo vas a encontrar. En ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, dice algún versículo, debes entender la voluntad de Dios para hacerla. ¿No? El Señor no nos ha mandado a que entendamos su voluntad. El Señor nos ha mandado a que hagamos su voluntad. Y me remito nuevamente a ese versículo. El mismo Señor Jesucristo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú estás esperando entender la voluntad de Dios para hacerla? Pues te digo que vas a morir de viejo y no la vas a entender. Debemos de hacer la voluntad de Dios para hacer algo. Y quiero ir allí a primera
Primera de Juan, capítulo 2. El versículo 17, ¿qué dice? Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que entiende la voluntad de Dios, ¿dice eso? No, ¿verdad? Dice, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. A eso nos manda el Señor. Debemos creer y ser conscientes del sacrificio que hizo Él, pero demostrarlo con nuestras vidas. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo la voluntad de Dios, no entendiéndola. Porque muchas veces en el trabajo tú no entiendes lo que te mandan a hacer, pero lo haces. Porque si no lo haces, ya sabes lo que te pasa. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Como a un hombre que le dice a su padre, papá, me voy a casar. Y él le dice, pídeme perdón, hijo. Le dice, solamente te he dicho, me voy a casar, porque me pidas perdón. Y dice, pero si no he hecho nada malo, que me pidas perdón, te digo. Digo, pero papá, yo solamente que te calles, pídeme perdón. Entonces dice, vale, pues perdón. Dice, ahora estás preparado para casarte, porque cuando estés casado vas a tener que pedir muchas veces perdón y no vas a entender el por qué. Bueno, esto es simplemente un chiste. Espero cenar hoy en mi casa. Pero nosotros no debemos esperar entender para hacer la voluntad de Dios. Simplemente debemos hacer la voluntad de Dios y es cuando después entenderemos lo que el Señor quería con nosotros. Yo 5 años y medio casi que llevamos con el tema este del piso. Ahora entiendo cuál era la voluntad de Dios hace 5 años y medio, porque no la hice. Os confieso, no hice la voluntad de Dios hace 5 años y medio. Por eso tengo todo este proceso que estoy llevando y que estoy haciendo arrastrar a mi familia. Y ahora, ya casi terminando esto, entiendo cuál era la voluntad de Dios en ese entonces. Ya quisiera yo poder haber entendido la voluntad de Dios en ese entonces. No la iba a entender. Pero si hubiese hecho la voluntad de Dios en ese entonces, no hubiese pasado yo, ni hubiese hecho pasar a mi familia por todo lo que les he hecho pasar durante 5 años y medio. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Humillarnos y hacer la voluntad de Dios, no entenderla. El Señor no manda que entendamos su voluntad, sino a que la hagamos. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Eso es lo que dice ese versículo. ¿Quién hace la voluntad de Dios? No dice quién entiende la voluntad de Dios, dice quién hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero que os llevéis en el corazón en esta tarde. Que entiendas o no entiendas, lo que debemos hacer es hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, ya verás tú cómo va a ir todo mucho mejor en nuestras vidas. Así, hermanos, que os dejo con eso. Hagamos la voluntad de Dios. Amado Dios, una vez más gracias te damos por permitirnos poder estudiar un poquito de tu palabra y porque nos hagas entender, Padre, que tu voluntad es lo que tú quieres que hagamos. Debemos obedecerte y seguir adelante con nuestras vidas, intentando al máximo, al 100%, hacer tu voluntad, para de esa manera darte la gloria, la honra y de igual manera poder dar ese testimonio que muchos de los que no te conocen necesitan para poder acercarse a ti. Permítenos, Padre, poder ser esos instrumentos útiles de tu parte para que otras personas puedan acercarse a ti, de igual manera a seguir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.